Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con este webinar de gestión de equipos en tiempos de caos. Una breve presentación acerca de mi persona, de mi actividad. Soy director general de IDESI Business School y mi actividad profesional siempre ha estado ligada al comportamiento organizacional, al capital humano, a trabajar con las personas en las empresas, ¿de acuerdo? En dos grandes ámbitos, en el ámbito de la formación y en el ámbito de la consultoría. Por un lado, contando qué es lo que se debería hacer o qué es lo que se podría hacer para mejorar e incrementar el rendimiento de las personas en el trabajo. Y, en segundo lugar, intentar poner en práctica pues eso que las enseñanzas dicen. Vamos a centrarnos durante estos 20 minutos, esta media hora, en un aspecto que hoy en día cobra gran relevancia. No es nuevo, pero sí que cobra gran relevancia, que es el manejo de esos equipos en tiempos de incertidumbre, en tiempos de caos. Como digo, no es nuevo. ¿Por qué? Porque las empresas llevamos mucho tiempo viviendo en tiempos de constante cambio, de constante revolución, como afirman algunos autores. Si os parece, vamos a empezar a entrar un poquito en materia. Vamos a ir desde la parte más estratégica hasta la parte más táctica, enunciando aquellas medidas, aquellas buenas prácticas que confío que os ayuden a mejorar el rendimiento de vuestros equipos, de vuestros colaboradores, como digo, en estos tiempos tan convulsos en los que nos encontramos. Como decíamos, son momentos muy convulsos. Nuestro mundo, nuestro universo parece que se tambalea. Parece, pero no se tambalea, ¿de acuerdo? Son momentos en los que, según Naciones Unidas y según la Organización Mundial del Comercio, vamos a llegar a una población de 9.700 millones de personas. Una población tremendamente numerosa en la que todos nos convertimos en potenciales consumidores, en potenciales clientes, que generaremos millones y millones de transacciones comerciales. Estas transacciones comerciales se van a enfrentar a procesos completamente nuevos, procesos en los que ya el mundo digital deja de ser una realidad paralela para estar directamente inmerso en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Y a través de millones de dispositivos. Fijaros, hoy en día, actualmente, vuelvo a insistir, según datos de Naciones Unidas, 50.000 millones de dispositivos están conectados a Internet. Estamos constantemente viviendo en la nube y más hoy en día en los que estamos confinados y no tenemos más remedio que conectarnos al trabajo, a ese mundo a través de la red de redes, a través del mundo digital, que se convierte en nuestra primaria conexión con nuestro entorno. Estamos y está todo conectado, absolutamente todo conectado. 1.000 billones con B de sensores están interconectados. 1.000 billones de sensores están facilitando información, están subiendo y descargando información de todo tipo, información personal, información profesional, información comercial, información relacionada con productos, con sectores, con sistemas de trabajo. Cualquier tipo de información hoy en día está a nuestra disposición. Cualquier tipo de información genera y condiciona los sistemas de trabajo con una inmediatez rapidísima, ¿de acuerdo? Ya no podemos establecer planes y podemos establecer sistemas de actuación que versen sobre tiempos más o menos lejanos, ¿no? Todo lo contrario, los tiempos cambian con una inmediatez tremendamente veloz, ¿de acuerdo? Todo está conectado. Como anécdota, pongo este detalle. Una empresa norteamericana que vende conectores, que vende sensores para las vacas, hasta las vacas generan información. Fijaros, una vaca que es capaz de generar hasta 200 megabytes de información al año. Si una vaca genera este tipo de información, ¿qué no generamos nosotros? ¿No? Bueno, pues generamos millones y millones de datos. Todo esto implica, bueno, pues que el mercado, el sistema actual conforme al cual nos vamos a mover, bueno, pues es tremendamente rico.
es tremendamente enriquecedor, ¿de acuerdo? Va a poner en juego un valor de 19 millones de dólares. Eso es una cantidad ingente, una cantidad espectacular, ¿de acuerdo? Y todo esto moviéndonos en ese mundo digital, en ese mundo en el que el entorno del online cobra especial protagonismo, convirtiéndose en el verdadero centro de atención, centro de toda la actividad comercial, ¿de acuerdo? Esto supone un cambio revolucionario, esto supone un cambio del entorno al cual estamos acostumbrados y genera un caos. De por sí es caótico, ¿de acuerdo? Los sistemas de trabajo, la forma de entender nuestro día a día, las relaciones personales se enfrentan a una realidad hasta ahora desconocida, ¿de acuerdo? Y si a eso le sumamos, como os digo, toda la cantidad de información, toda la cantidad de posibilidades de generar transacciones, de generar relaciones a nivel global, a nivel mundial, pues nos encontramos un mundo caótico, un mundo caótico. No hace falta que haya llegado el coronavirus, no hace falta que nos hayamos encontrado con esta desgracia que afecta a toda la humanidad. Esta pandemia es un golpe más, es una vuelta de tuerca más, sin lugar a dudas, que viene a incrementar ese nivel de complejidad, ese nivel de caos, ¿de acuerdo?, en el que ya nos movíamos, que exige respuestas, como vamos a ver ahora, más firmes, pero que, vuelvo a insistir, son muchas ya las empresas que van adoptando, que han estado adoptando durante estos años prácticas de actuación a fin de gestionar adecuadamente ese caos. Sin lugar a duda, esas prácticas que han estado poniendo en marcha tiempo atrás, es el momento de ver si funcionan. Y aquellas empresas que no han sabido adaptarse al cambio, que no han sabido ver que el mejor cambio es el evolutivo, no es el rupturista, ¿de acuerdo?, se van a encontrar de golpe con la necesidad de cambiar, con la necesidad de revolucionar sus métodos y pautas de actuación. También aprovecho para, llegado a este punto, enviar un sentido abrazo a todos aquellos de vosotros que os hayáis visto afectados, bien personalmente o bien por vuestros seres queridos, por esta enfermedad, por esta pandemia. De verdad, un sentido y cariñoso abrazo. Bueno, este contexto de caos, ¿de acuerdo?, únicamente puede ser superado, puede ser controlado por las personas. Las personas son son las que marcan la diferencia entre las empresas y las empresas sobresalientes, ¿de acuerdo? Os pongo dos referencias, dos ejemplos de dos gurús, dos líderes, sin lugar a dudas, en el management, en la dirección de empresas, que ponen de relieve este matiz. Para Jack Welch, CEO de General Electric, la parte más importante a la hora de diferenciar competitivamente a General Electric dentro de ese gran y ambicioso y complejo mercado que es Estados Unidos y que lanzaba y que estaba lanzando la internacionalización de General Electric, era sin lugar a dudas su capital intelectual, el capital humano, su fuerza laboral. Para General Electric, contar con profesionales bien preparados, con profesionales comprometidos, con profesionales dispuestos a darlo todo por el bien de la empresa, ¿de acuerdo? Era algo mucho más complejo, mucho más difícil que obtener un capital financiero, el suficiente pulmón que les permitiera afrontar las operaciones, diseñar un buen proceso, ¿de acuerdo?, o la adquisición de cualquier otro recurso que no fuera ese capital humano, ¿no? Que ya no tenemos que denominar a las personas como recursos. Los recursos son utilizados y desechados, ¿de acuerdo? Los colaboradores, los trabajadores, todos y cada uno de los que trabajamos en una empresa, aportamos nuestro capital, aportamos nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, nuestro sacrificio, ¿de acuerdo? Y ese sacrificio, ¿de acuerdo?, de ese esfuerzo, sin lugar a duda, se debe obtener un rendimiento tanto personal como a la empresa, ¿de acuerdo? Por tanto, hablamos de ese capital intelectual y ese capital
creativo, ¿de acuerdo? De la misma manera, Michael Porter, por todos conocido, un gurú, sin lugar a dudas, en la definición de lo que entendemos por la estrategia, la dirección estratégica de las empresas, define muy claramente, ¿de acuerdo?, que para diseñar la estrategia de una empresa se necesitan, sin lugar a dudas, equipos comprometidos. Solamente es posible que una empresa marque la diferencia, diseñe la estrategia que le va a permitir ofrecer un valor añadido a sus clientes, una estrategia que le permita optimizar sus recursos, de forma que pueda obtener esa eficiencia operacional que nos permita reducir costes, al mismo tiempo ser más rentable. Solamente eso es posible, conseguir valor añadido y conseguir eficiencia operacional, si contamos con equipos comprometidos, si contamos, vuelvo a insistir, con profesionales perfectamente alineados con esa estrategia, con esa misión a la cual la empresa se dirige. Lo que marca la diferencia entre una empresa y una empresa sobresaliente son las personas, ¿de acuerdo? Son las personas. Las personas que sin lugar a dudas se tienen que mover en torno a pequeños equipos para ser eficaces, ¿de acuerdo? Un gran volumen de una gran empresa, ¿de acuerdo? Solamente es eficaz si es capaz de poner en marcha pequeños grupos de personas dotados de habilidades complementarias, ¿de acuerdo? Es capaz de poner en juego, de poner en marcha personas con componentes, con competencias técnicas, cuya fortaleza sea sin lugar a duda el desempeño más técnico de su trabajo, y al mismo tiempo con personas que aporten un valor transversal, que estén comprometidos con los objetivos de la empresa. Otra vez vuelve a salir este concepto, el de compromiso, compromiso y compromiso. Saldrá de forma reiterada, y más en una situación en la que actualmente nos movemos, en la situación caótica, ¿de acuerdo? Con objetivos, tenemos que tener muy claro hacia dónde nos dirigimos. Con un propósito común, que siempre vela y prima, sin lugar a dudas, el objetivo del equipo por encima del objetivo individual, que tienen un compromiso común, vuelve a salir otra vez este concepto, con los resultados, sin lugar a dudas. En una situación caótica prima el éxito, ¿de acuerdo? Hay que conseguir ganar, hay que conseguir salir adelante, hay que conseguir vencer esta situación de incertidumbre en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Una situación de incertidumbre en la que surgen dudas, y surgen dudas muchas veces amparadas en el no saber qué hacer. Nos encontramos en un mundo de repente golpeado por una gran pandemia en la que aparentemente todo se ha parado, ¿de acuerdo? Los clientes dejan de comprarnos, dejan de pagar, los proveedores tienen problemas para suministrarnos, estamos confinados en casa, los sistemas de trabajo han saltado por los aires, de repente nos hemos encontrado con la necesidad de teletrabajar cuando muchas empresas no estaban preparados para ello, ¿de acuerdo? Es un mundo de incertidumbre, en el que estas dudas generan miedo. Hay que tenerlo muy claro y hablar sin tapujos. Ahora mismo la sociedad está pasando por un momento de miedo, un momento de gran temor porque tiene ante sí el peligro de contraer una enfermedad que puede acabar con su vida y, por tanto, es algo tremendamente dramático, algo que solamente se da en época de guerra. Hay que tenerlo muy en cuenta. Como decía antes, el caos no es nuevo. Lo que sí que es nuevo es el nivel del caos, ¿de acuerdo? Nuestra generación hemos tenido la inmensa fortuna de no vivir una situación de guerra, de no vivir una situación de escasez. Hemos tenido la inmensa fortuna de no vivir necesidad. Todo funciona. Teníamos a nuestra disposición productos y servicios. Teníamos a nuestra disposición una sanidad que funcionaba. En cualquier momento podíamos levantar el teléfono, podíamos acudir a Internet y obtener cualquier tipo de producto o servicio. Bueno, pues ahora mismo eso se pone en duda. Sin duda, eso genera miedo en las personas.
miedo en todos y cada uno de nosotros, y eso tiene una consecuencia muy radical en nuestro rendimiento profesional, en nuestro rendimiento en el día a día. ¿Por qué? Porque no sabemos afrontar ese sistema, esa realidad nueva que es caótica, que es interdependiente, porque estamos viendo cómo todo parece que se cae, ¿de acuerdo? Tengo un producto, pero no tengo el componente para fabricar ese producto y por tanto no puedo venderlo. Me dicen que el sector primario empieza a escasear y tenemos una avalancha de gente apostadas en las colas de los supermercados. Me dicen que necesito mascarillas y no hay mascarillas o las que hay son muy caras. Es decir, cualquier tipo de factor tiene su consecuencia en el sistema. Todos los factores están interconectados y además interdependientes, es decir, que si uno falla, fallará un tercero, ¿de acuerdo? Y como marco general, sin lugar a dudas, necesitamos de la tecnología. Sin lugar a dudas, ahora mismo la tecnología es la que nos está permitiendo el seguir avanzando. Si no pudiéramos contar con la tecnología, se hubiera producido un estallido social, eso sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que nos permite, en cierto modo, mantener esos niveles de tranquilidad es que todavía Internet funciona, los ordenadores funcionan, los teléfonos funcionan, la tecnología nos permite, como decíamos antes, seguir conectados al mundo. Yo aquí tengo la necesidad de estar constantemente, supongo que como vosotros, bueno, pues estar conectado al ordenador, estar constantemente desarrollando mis clases a través de estas soluciones de videoconferencia, las sesiones de coaching con mis clientes, pues exactamente igual, a través de la red, etcétera. Bueno, los días en los que falla el audio, falla el vídeo, falla por cualquier circunstancia, bueno, pues surgen los nervios, surgen las inseguridades, ¿no? Dios quiera que no falle la tecnología, porque entonces sí que nos encontraremos situaciones en las cuales no estamos verdaderamente preparados, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que esto no se va a parar, ¿de acuerdo? Este mundo sigue creciendo, ¿de acuerdo? Llegará un momento en el que este caos estará controlado, lo habremos superado, ¿de acuerdo? Y nos enfrentaremos a nuevas situaciones que para nosotros supondrán un nuevo reto al cual tendremos que dar nuevas respuestas. Por tanto, es un mundo en crecimiento constante, ¿de acuerdo? Por ahí otro día estaba leyendo y estuve viendo, bueno, de forma simpática, vídeos y algún que otro artículo que hablaba sobre los prepper, ¿no? Estos preparacionistas que amontonan en casa, bueno, pues diferentes comida, todo tipo de utensilios preparándose para el fin del mundo, el caos zombie y ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que estoy convencido de que no llegaremos, por lo menos en estos días, a esa situación, sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? Vamos a superar estas circunstancias actuales, sin lugar a dudas. Las vamos a superar, vamos a volver a la normalidad, pero una normalidad completamente distinta a la que conocíamos y, por tanto, que nos exige comportamientos distintos. Por tanto, en este sentido, cuando hablamos de gestión del equipo, hay que tener en cuenta que vamos a trabajar en dos marcos. Por un lado, en la gestión del equipo durante la situación actual, durante el caos en su más alto nivel de intensidad, y luego será necesario evolucionar esa gestión que aplicamos en este momento tan intenso a una realidad novedosa, a una realidad en la que exige evolucionar hacia pautas de actuación en las que ya estábamos más acostumbrados. Pero no se produce un cambio, una revolución drástica. Será necesario que vayamos también aprendiendo a adaptarnos a las nuevas circunstancias. ¿De acuerdo? Este mundo caótico, como hemos dicho antes, interdependiente, nos conduce a una realidad en la que surgen cuatro grandes problemas, a los cuales el equipo tiene que ser capaz de dar solución, ¿de acuerdo? Estos grandes problemas son, en primer lugar, el incremento de las consecuencias no previstas.
Todo input que metamos ahora mismo en el sistema puede causar una consecuencia que no hayamos previsto, ¿de acuerdo? Porque nos encontramos en un mundo nuevo, nos encontramos en un mundo completamente disperso, en un mundo caótico, valga la redundancia, en el que cualquier factor puede dar al traste con el sistema. Tuve la oportunidad de trabajar hace unos años con la gente de nucleares en Endesa. Fue una experiencia tremendamente enriquecedora. Gente, es decir, tremendamente inteligente, con alguno de ellos un pelín raro, pero tremendamente inteligente. Ellos me contaban cómo su día a día se centra fundamentalmente en intentar adelantarse a consecuencias imprevisibles. Para ellos, la seguridad es lo primero. Para ello, el tener perfectamente previsto qué puede acontecer en el futuro, sin lugar a dudas, como os podéis imaginar, es primordial, ¿vale? Bueno, pues ellos contaban cómo estaban previstos para un maremoto, sin lugar a dudas, pero no estaban ni mucho menos previstos para un maremoto como Fukushima, ¿de acuerdo? Cualquier elemento del sistema puede dar al traste con el sistema, ¿de acuerdo? Incremento de las consecuencias no previstas, porque el mundo en el que nos movemos es un mundo, vuelvo a insistir, muy complejo, ¿de acuerdo? Muy complejo, en el que la novedad derivada de la incertidumbre es tremendamente rica en matices. Otro de los grandes problemas, la multiplicidad de los puntos de vista. Sin lugar a dudas, ahora mismo, frente a la incertidumbre, frente al miedo, frente a lo desconocido, bueno, es muy humano que todos intentemos aportar soluciones, que todos intentemos dar nuestro punto de vista, dar nuestra visión del problema, porque queramos, incluso en algunos momentos creemos que hemos encontrado la solución más adecuada. Eso puede dar, sin lugar a dudas, a mucho enriquecimiento también, pero también a mucho conflicto, ¿de acuerdo? Mucho conflicto precisamente por esa falta de puesta en común, provocada por los nervios, provocada por el miedo, provocada por la ansiedad, ¿de acuerdo? Multiplicidad de puntos de vista, muchas veces derivada de la ambigüedad en la lectura de la realidad, ¿de acuerdo? No somos capaces de interpretar de una manera, bueno, yo no diría uniforme, pero sí de una manera lo más consensuada posible la realidad. No hay que irse muy lejos. Actualmente, bueno, en nuestro marco actual, bueno, pues estamos constantemente siendo sometidos a un bombardeo de datos, de interpretaciones acerca de lo que está sucediendo y, bueno, y cada uno de los diferentes emisores de esa información, pues les da una interpretación que genera a su vez unas consecuencias completamente distintas, ¿de acuerdo? Cuando el dato es el mismo, el número de muertos es el que es, o debería ser el que es, ¿de acuerdo? La ambigüedad en torno a la interpretación de ese dato, bueno, pues genera inseguridades. Genera miedo a la hora de tomar decisiones, ¿de acuerdo? Frente a una situación de caos, una situación de absoluto desconocimiento acerca de lo que pueda acontecer en el futuro. Los líderes y todos tenemos miedo a la hora de tomar decisiones, tenemos miedo a la hora de aventurarnos a ejecutar aquello que creemos que nos puede llevar al siguiente paso, porque no sabemos si acertamos o no acertamos. Si antes teníamos dudas, ahora mucho más, porque nos movemos en una situación completamente desconocida, ¿de acuerdo? Son 4 problemas característicos y que determinan todo actuar dentro de ese mundo del caos, ¿de acuerdo? El incremento de las consecuencias no previstas, la multiplicidad de puntos de vista, la ambigüedad en esa interpretación de la realidad y, sin lugar a dudas, el miedo en la toma de decisiones. Son problemas a los cuales el líder del equipo tiene que dar respuesta, sin lugar a dudas. Y ahora más que nunca el líder es aquel que tiene que desempeñar ese papel valiente para enfrentarse a esos problemas y buscar soluciones, ¿de acuerdo? Buscar soluciones
porque el equipo va a ver cómo se constriñe su esfera de influencia. Los miembros del equipo hemos dicho que están pasando por un momento de incertidumbre, un momento de miedo, y eso como consecuencia inmediata genera miedo en la toma de decisiones, miedo en la capacidad de actuación, ¿de acuerdo? Y nuestra esfera de influencia se ve reducida. No somos capaces ni de controlar si vamos a salir a la calle y en cualquier circunstancia, en cualquier momento nos podemos contagiar del COVID-19, ¿de acuerdo? Por mucha mascarilla que llevemos, por muchas veces que nos lavemos las manos, bueno, tenemos ese miedo y por tanto esa esfera de implicación, es decir, todos aquellos factores que van condicionando nuestro actuar, presionan de una manera muy intensa nuestra capacidad de influir en las circunstancias, ¿de acuerdo? Eso, vuelvo a insistir, viene provocado por el miedo, viene provocado por la incertidumbre. El papel del líder, el papel que tenemos que asumir todos y cada uno de nosotros para conseguir mantener e incrementar nuestros niveles de rendimiento en este mundo de caos, es no dejarse vencer, ¿de acuerdo? Por las circunstancias e intentar ampliar nuestra esfera de influencia, ¿no? Intentar buscar ese máximo impacto sobre los resultados. En las empresas, en la vida, hay dos tipos de personas. Solamente hay dos, no hay más. Están aquellos que se dejan vencer por las circunstancias. Yo los llamo los cenizos, los tristes, aquellos que están constantemente pensando en que, bueno, pues el jefe es un sinvergüenza que les machaca, el sistema no funciona, Hacienda me persigue, mi mujer no me sonríe, la lotería no me toca y están ahí constantemente como con dolor de tripa, están ahí con una cara de amargura tremenda, ¿no? Aquellos en los que, bueno, pues todo hay una confabulación judeo-masónica para fastidiarles la vida, ¿de acuerdo? Son los cenizos. Y por otro lado están aquellos que frente a las adversidades, frente a los problemas, pues son capaces de respirar, son capaces de sonreír, son capaces de esforzarse, aceptar el sacrificio, aceptar el dolor y enfrentarse a esos problemas, ¿de acuerdo? Pues los primeros son gente muy peligrosa, son gente a la cual yo no os diría que les animéis a quitarse las mascarillas y a que se contagien, pero sin lugar a duda sí es el momento de enviar su currículum a otras empresas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que estos cenizos son muy contagiosos, ¿de acuerdo? Porque al principio generan compasión. Son gente en la que, bueno, sin lugar a dudas, te trasladan todo su pesar, todo su problema. Bueno, y generan pena, generan compasión. A base de pasar mucho tiempo con ellos, poco a poco acabas comprendiéndoles. De la compasión se pasa a la comprensión. Y por último, llega la conversión. Te conviertes en un cenizo. Por tanto, esa esfera de influencia personal ya viene condicionada por todos esos factores externos que están en contra de tu persona, ¿vale? Para ello hay que tener en cuenta que es necesario pasar por un proceso de lucha, un proceso de evolución en el que el primer paso para gestionar adecuadamente la situación de caos es aceptar que en ese marco total de incertidumbre vamos a fracasar. No es que podamos fracasar, sino que os garantizo que vamos a fracasar, ¿de acuerdo? Las decisiones que tomemos, posiblemente algunas será acertada, pero otras muchas no lo serán. Esa idea de fracaso lo tengo que aceptar, lo tengo que asumir, pero no debe constreñirme, no debe actuar desde el punto de vista negativo. Todo lo contrario. El fracaso es una oportunidad de mejora, es una experiencia sobre la cual he de crecer. He de crecer luchando, sin lugar a dudas. Me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo y me vuelvo a levantar. Y además os diría, en estos momentos
hay que dotarle de ese punto de vista incluso épico, ¿de acuerdo? En este momento necesitamos apelar a nuestra valentía, necesitamos apelar a esos momentos en los que, bueno, se pone de manifiesto de qué pasta estamos hechos. A base de luchar conseguiremos consolidar pautas de actuación, conseguiremos generar hábitos, ¿de acuerdo? Hábitos que nos permitirán que esa lucha cada vez sea menos ardua. Una vez que pasamos de estos tres, tenemos en cuenta estos tres pilares, fracaso, lucha y hábito, conseguimos superarnos. Conseguiremos que esa actuación, bueno, pues consiga unos niveles de excelencia superiores a los inicialmente a los que estábamos acostumbrados, ¿de acuerdo? A partir de ahí se abrirán las puertas del éxito, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que tener en cuenta ese fracaso, lucha, hábito, superación y éxito, una secuencia que es preciso que gestionemos. Hay que tener muy en cuenta la fórmula del rendimiento de Thomas Davenport, muy conocida por todos, supongo que por todos vosotros, ¿de acuerdo? El rendimiento es igual al yo más los conocimientos, más las habilidades, multiplicado por la actitud. Disculpad un momento porque me estoy quedando sin batería. Vuelvo con vosotros. Como os decía, Thomas Davenport y su fórmula del rendimiento. El rendimiento es igual al yo por más los conocimientos, más las habilidades, multiplicado por la actitud. Esta fórmula hay que trabajarla de una manera muy intensa y muy individual dentro de cada uno de los miembros del equipo, porque hemos dicho antes que un equipo es un pequeño grupo de personas. Es decir, un equipo es una entidad sobre la cual el líder puede trabajar de forma individualizada sobre cada uno de los miembros de ese equipo. En situaciones de caos, el rendimiento se viene afectado por tres dimensiones. En primer lugar, la dimensión trascendente. Hoy en día estamos viendo cómo nuestros seres queridos se van, nuestros seres queridos se marchan. Estamos viendo cómo no nos podemos despedir de ellos, cómo el mundo al cual estábamos acostumbrados no es que haya volado por los aires, pero desde luego se tambalea, ¿de acuerdo? Nuestros valores se pueden ver afectados. Nuestros valores, de hecho, se ven afectados, ¿de acuerdo? Otras dimensiones, la dimensión afectiva. Estamos más vulnerables. En una situación como la de hoy, una situación de caos, bueno, necesitamos más afecto, necesitamos más amor, necesitamos que nos quieran más, necesitamos más consuelo, más cariño, ¿de acuerdo? Porque estamos temerosos, estamos indefensos, necesitamos el apoyo de nuestros compañeros, el apoyo del líder, el apoyo de nuestros seres queridos, ¿de acuerdo? Y sin lugar a dudas, la dimensión profesional también se ve afectada. No estamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones tan dramáticas y, por tanto, bueno, pues se pierden puestos de trabajo, se cancelan pedidos, nos enfrentamos a un futuro incierto en el que no sabremos si la empresa continuará viviendo o no continuará adelante, ¿de acuerdo? Por tanto, son dimensiones todas ellas interrelacionadas. En una situación como la actual, el líder tiene que prestar atención personal a cada uno de los miembros del equipo y debe ser capaz de tener en cuenta esa dimensión trascendente, esa dimensión afectiva y esa dimensión profesional. Bueno, con esto también no quiero decir, y tampoco es el objeto o el papel del líder en esta situación, que el líder se convierta ni en un confesor, ni en un psicólogo, ni en un psiquiatra, ¿de acuerdo? El papel del líder es influir en las ideas, influir en las necesidades, en las motivaciones, en los deseos, a fin de conseguir que su equipo cambie, adapte su pauta de actuación y consiga incrementar su rendimiento, sin lugar a duda. El líder tiene que apostar y tiene que centrar su actuación en dos grandes áreas. La eficiencia operacional, ¿de acuerdo?, relacionada con el esfuerzo operativo y la eficiencia y el esfuerzo relacional,
centrado en las relaciones. Y para ello tiene dos instrumentos a su disposición, la potestas y la autoritas. Generalmente y hasta ahora, ¿de acuerdo? Hemos sufrido un gran empacho de emociones. El líder amigo, el líder coach, el líder en el que, bueno, sin lugar a dudas, ha bajado de esa cúspide y se pone al mismo nivel que sus colaboradores, ofreciendo su hombro para llorar y su abrazo para consolar. Ese papel no tiene que desaparecer, pero nos encontramos en un momento en el que la atención sobre el trabajo, la atención sobre las reglas, la atención sobre los objetivos, la atención sobre las normas resulta muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que continuar, hay que avanzar. Frente a una situación de caos, frente a una situación desastrosa, hay un momento de luto, hay un momento de duda, hay un momento de miedo, de incertidumbre, pero ese momento tiene que ser limitado, ¿de acuerdo? Tenemos que ser capaces de pasar página, de seguir adelante. Es cierto que no tenemos que llegar, no nos encontramos en la Armada, no nos encontramos en la milicia, no tenemos que llegar a los niveles de George Patton, que fue cesado de su mando por reprender a un soldado lloroso y acusarlo de cobarde por no querer ir al frente. No tenemos que llegar a esos niveles, pero sí hay que ser consciente que el líder en estos momentos tiene que prestar una especial atención al trabajo, tiene que prestar una especial atención al cumplimiento de todo ese conjunto de reglas, procesos, objetivos, resultados, porque de lo contrario nos podemos encontrar con que lloramos hoy y lloraremos en el futuro, ¿de acuerdo? Esa atención del líder hay que priorizarla. Es también muy conocida, ¿de acuerdo?, la matriz de Eisenhower, general en jefe de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Él contaba en sus memorias cómo, bueno, pues él a la hora de determinar qué objetivos tenía que acometer, bueno, pues utilizó esta matriz que jugaba con los dos conceptos de urgencia e importancia. Para Eisenhower, importante era todo aquello que tenía una influencia decisiva en el resultado. Y urgente era todo aquello que el tiempo deterioraba. De forma que si el paso del tiempo no lo deterioraba, podía ser postergado. Bueno, de esta combinación de conceptos surge su famosa matriz, ¿de acuerdo? Y es muy relevante, es muy importante, y más en tiempos de caos, en tiempos de guerra, señalar que Eisenhower afirmaba que el líder tenía que prestar su atención en estos dos cuadrantes, en la planificación y en las tareas de rutina, ¿de acuerdo? No en la crisis ni en la delegación, ¿de acuerdo? El líder que se encontraba en crisis era un líder que no sabía afrontar el futuro, un líder que no había planificado correctamente y por tanto le estallaban los problemas. El líder tiene que centrarse en adelantarse al futuro, tiene que centrarse en planificar y tiene que ser capaz de establecer aquellas actividades, aquellas tareas, aquellas rutinas que le permitan tanto a él como a su equipo mantener el nivel de concentración, de tensión, de estrés, de rendimiento suficientemente elevado, porque si no, no seremos capaces de dar respuesta a un ataque del enemigo, un ataque sorpresa, ¿de acuerdo? Por tanto, planificación y rutina. Esto se resume en cuatro competencias, cuatro virtudes que debe atesorar el líder: compromiso, voluntad, humildad y ejemplaridad. Estas, sin lugar a dudas, estas cualidades las tiene que atesorar el líder en cualquier circunstancia, ya sea caótica o no sea caótica, pero cobran especial intensidad en estos momentos, ¿de acuerdo? Compromiso con el objetivo, compromiso con la misión, compromiso con todas y cada una de las personas, voluntad por salir adelante, voluntad por superar las adversidades, voluntad por disciplinarse,
voluntad por establecer y tomar decisiones que a lo mejor no son fáciles de tomar, ¿de acuerdo? Humildad. Nos vamos a equivocar, lo hemos dicho antes, el líder se va a equivocar y por tanto es necesario que sea humilde, que pida opinión a sus colaboradores. Y ejemplaridad, sin lugar a dudas, es el mejor instrumento de motivación en situaciones actuales. No podemos pedir a nuestro equipo que acometa situaciones difíciles, acometa situaciones complejas y nosotros no somos los primeros en los que nos ponemos al frente de la línea de ataque. Estas virtudes se traducen en una serie de actuaciones, ¿no? Una serie de prioridades. En primer lugar, centrándonos en la eficacia por resolver problemas. Los problemas condicionan nuestro actuar, nublan la mente, por tanto, problema, solución. Y pensando en el corto plazo, ¿de acuerdo? Perseverancia por superar dificultades. Lo hemos dicho con anterioridad, lucha. Confianza. El líder tiene que ser capaz de eliminar incertidumbres, no de mentir, no de generar falsas expectativas. Las esperanzas que no son colmadas generan desconfianza y minan la autoritas, minan el liderazgo, ¿de acuerdo? Confianza sincera. El líder también ha de ser capaz de generar en su equipo sometido a una situación de tensión el espíritu de liderazgo, es decir, que cualquier miembro de ese equipo comprometido, sea capaz de asumir un rol de mando, un rol de liderazgo, que sea capaz de asumir la bandera, ¿de acuerdo? Incrementar los niveles de colaboración, ¿vale? Necesitamos, ¿de acuerdo? Necesitamos colaborar entre nosotros. Si ahora más que nunca hemos de desterrar los silos, hemos de desterrar los compartimentos estancos. Y por último, valentía para innovar. Peter Drucker afirma incluso que valentía para revolucionar, ¿de acuerdo? Para ser capaz de hacer cosas que hasta ahora no se desarrollaban, que por la comodidad, por la situación de confort, porque la situación nos permitía seguir trabajando y conseguir resultados, no nos atrevíamos a poner en práctica. Bueno, pues ahora es el momento, ¿de acuerdo? Valentía para innovar. Eso se traduce en 3 acciones que el líder tiene que acometer: planificar, ya hemos hablado sobre ella; educar a nuestro equipo en las nuevas formas de trabajo, los nuevos sistemas de actuación, las nuevas prácticas, las nuevas reglas, ¿de acuerdo? Educar, entrenar. Y la tercera y más grande, apoyar. Lo hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Estos 2 componentes, autoritas y potestas. No tenemos que perder el focus en ese sistema de trabajo, en esa eficiencia operacional, en esos procesos, ¿de acuerdo? Pero no estamos en la milicia, no tenemos que convertirnos en un Jos Pato, ¿de acuerdo? Tenemos que estar apoyando a nuestros colaboradores, tenemos que estar encima de ellos, mostrándonos, ¿de acuerdo? Ofreciendo nuestra ayuda. 10 buenas prácticas, ¿de acuerdo? Que la experiencia siempre revela como buenos consejos para poner en marcha en una situación como la actual. En primer lugar, establecer unos objetivos claros, ambiciosos, pero posibles. Ambiciosos, pero posibles. La vida nos ha situado en una situación en un contexto en la que nos ha sacado de golpe de nuestra parcela de confort. Bueno, es el momento de ser ambiciosos, es el momento de intentar abordar nuevos retos, de intentar plantearnos cosas que hasta ahora no lo hayamos hecho, ¿de acuerdo? Pero ojo, siempre dentro de un marco de realismo. No pretendamos ahora, bueno, es el momento de surgir nuevas ideas, vamos aquí y tal, y no voy a conseguir más. No, ¿de acuerdo? Objetivos claros, ambiciosos, pero posibles. Tenemos que ser capaces de encontrar ese equilibrio. Resulta muy gratificante el éxito a corto plazo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, soy más colchonero que merengón, partido a partido, ¿de acuerdo? Corto plazo, un éxito a corto y ponerlo de relevancia. Dentro de la asignación de funciones dentro del equipo es el momento de fomentar la polivalencia.
el fomentar y enriquecer diferentes competencias. Si uno es bueno haciendo una cosa, es el momento de obligarla a que aprenda otra distinta. También resulta muy eficaz otorgar responsabilidades en lo que los SEAL llaman pequeñas acciones, unidades de acción, entre pares, ¿de acuerdo? Intentar que las funciones no sean asumidas por una persona de forma individual, ¿de acuerdo? Porque necesitamos el apoyo, necesitamos el poder contrastar, recordar que es una situación en la que las dimensiones de afectividad, las dimensiones profesionales, las dimensiones trascendentales nos hacen tambalear. Por tanto, enfrentarnos en soledad a las responsabilidades, a los retos, a la incertidumbre cuesta mucho. Por tanto, es muy adecuado asignar esas responsabilidades a un par de miembros del equipo. Tenemos que revisar nuestros procedimientos actuales y, por tanto, adaptándolos, ¿de acuerdo? Y aquí os diría una premisa, ¿no? Eliminar la burocracia. Es el momento de agilizar las reglas de actuación. Es el momento de aprovechar la tecnología. Es el momento de aquel que tiene a su disposición un correo electrónico, bueno, pues lo envíe al CEO de turno y que el CEO de turno sea capaz de recibir ese correo electrónico y contestarle. Es el momento de ser más ágil, de revolucionar nuestra regla de actuación, porque nos movemos en un contexto distinto y en el que cualquiera puede encontrar una solución adecuada a la situación actual. ¿De acuerdo? Es muy importante y también resulta muy recomendable apelar a los valores. ¿De acuerdo? Hoy en día, bueno, pues a las 8 de la tarde todo el mundo sale a aplaudir. Todo el mundo salimos a poner manifiesto el apoyo que tenemos con todos aquellos profesionales que se están jugando la vida para salvar las nuestras. Bueno, pues hay que apelar a ese tipo de valores. Hay que apelar al sentido del deber, a la necesidad de esforzarnos, de sacrificarnos para que el día de mañana nuestros hijos, aquellos que vienen detrás de nosotros, puedan disfrutar de la sociedad a la cual hoy estamos defendiendo, ¿de acuerdo? El sentido del deber, el sentido de trabajar, el sentido del sacrificio. Como decía Eisenhower, mantener tareas de rutina, ¿de acuerdo? También se cuenta en la bibliografía militar que, como dato muy relevante, que, por ejemplo, en la Primera Guerra del Golfo, uno de los mayores problemas que tuvieron las tropas norteamericanas fueron los grandes tiempos de ocio. Y eso provocó que muchos soldados, bueno, pues le dieran demasiadas vueltas a la cabeza y que empezaran a tener problemas psicológicos, ¿de acuerdo? Hoy en día nos encontramos en casa, nos encontramos confinados y tenemos mucho tiempo para pensar, ¿de acuerdo? Mucho tiempo en el que podemos empezar a darle vueltas a la cabeza. Hay que mantener nuestro nivel de tensión, nuestro nivel de actuación. Al mismo tiempo, también os digo, promover el descanso, ¿de acuerdo? Eso no significa que estemos 12 horas o 14 horas conectados al ordenador, ¿de acuerdo? Ni mucho menos. Tenemos que ser capaz de jugar con ese equilibrio, ¿de acuerdo? Fomentar la innovación, la creatividad, como decía Peter Drucker, incluso la revolución, ¿de acuerdo? Generemos cosas completamente nuevas, ¿vale? Eliminar obstáculos y frenos. Hay que ser conscientes, esta situación es muy compleja y posiblemente no todos estemos capacitados para enfrentarnos a ellas y posiblemente tengamos obstáculos que tengamos que eliminar, ¿de acuerdo? Tengamos que eliminar para ser ágiles, para ser capaz de sobrevivir. Bueno, son decisiones que han de tomarse, ¿de acuerdo? Y el líder tiene que enfrentarse a ellas. Le pagan por ello. Por último, reconocer el esfuerzo, no solamente el logro, ¿de acuerdo? Hoy en día conseguir el logro es muy difícil, por tanto, resulta primordial reconocer y valorar el esfuerzo, aunque el resultado no se consiga, ¿de acuerdo? Perseverancia, constancia, perseverancia, constancia. Para acabar la presentación me voy a centrar en dos puntos que son neurálgicos, que son esenciales en todo equipo y más en situaciones de caos. Por un lado, la comunicación y por otro lado, el conflicto. Cuando hablamos de la comunicación hay que tener en cuenta una serie de componentes. En primer lugar, en una situación de caos cambian los procesos a través de los cuales la comunicación fluye, ¿de acuerdo? Esa comunicación tiene que fluir de una manera mucho más rápida, tiene que ser mucho más ágil.
tiene que responder a un proceso que permita la bidireccionalidad, ¿de acuerdo? De arriba abajo y de abajo arriba, sin lugar a dudas. Tiene que ser mucho más ágil. Tenemos la tecnología a nuestra disposición, tenemos que aprovecharla, ¿de acuerdo? Ese proceso tiene que permitir que la información fluya. La información, cantidad y calidad, ¿de acuerdo? De hecho, lo estamos viviendo en nuestros días, ¿eh? Cuánta información estamos recibiendo y no sabemos si es veraz o no es veraz. Aquí aquí sería ventajista a la hora de tomar como ejemplo las comunicaciones que vemos en la opinión pública. Pero bueno, es muy buen ejemplo, ¿de acuerdo? No es cuestión de hablar de censura, no es cuestión de hablar de que hay que tener poca información, mucha información, hay que encontrar el equilibrio, ¿de acuerdo? Un exceso de información tampoco es adecuado, ¿eh? Un exceso de información puede producir un bloqueo, pero al mismo tiempo la información tiene que fluir, ¿de acuerdo? Por tanto, lo mejor es que la información sea la justa, pero sin lugar a dudas, veraz y contrastada. Para eliminar la incertidumbre, no hay mejor cosa no hay mejor aspecto que esa información esté verdaderamente contrastada, que tengamos fuentes de verificación, fuentes de información que eliminen esos espacios de duda, esos espacios de incertidumbre, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Eso nos aportará confianza, nos aportará credibilidad. Retroalimentación. Tenemos que asegurarnos de que la información ha llegado a su destino, que es entendida, que es comprendida y que, por tanto, se actúa conforme a ella, conforme a lo que se espera de esa orden emanada o de esa información que nos ha llegado, ¿de acuerdo? En este sentido, esto se puede resumir en una regla mnemotécnica muy sencilla de recordar, ¿de acuerdo? Situación, objeción, solución, SOS. Planteamos la solución a la cual nos enfrentamos. Los problemas que se derivan de esa situación y las soluciones, ¿de acuerdo? Eficacia y eficacia. No le demos vueltas. Es una situación caótica, una situación que nos exige una respuesta contundente. Por tanto, situación, objeción, solución. En un momento de caos es el momento idóneo para que surjan los conflictos dentro del equipo. Aquellos que nunca hablan es el momento de que hablan, porque alzan la voz, porque están amparados en el anonimato del correo electrónico, están amparados en la facilidad de poder enfrentarse a cualquier miembro del equipo que no esté personalmente ahí a tu lado. Por tanto, bueno, pues ese temor desaparece, surgen nervios, surgen problemas y, por tanto, es caldo idóneo para el conflicto, ¿de acuerdo? El conflicto es una realidad que es persistente y es consustancial al equipo. Si no hay conflicto, el equipo va mal, ya os lo digo, ¿de acuerdo? El conflicto debe existir, pero el conflicto en tiempos de caos es muy peligroso. Por tanto, el conflicto tiene que ser muy bien gestionado, ¿de acuerdo? Tiene que tener un enfoque constructivo, un enfoque en el que prima la información, el que prima explicar una y otra vez aquellas medidas que se van a adoptar, aquellos datos sobre los cuales pretendemos actuar. Es el momento de facilitar todo tipo de mecanismos para que los miembros del equipo eliminen dudas, que pregunten, ¿de acuerdo? Que pregunten una y otra vez. No debe de dejarse nada por contestar. La información tiene que ser compartida. Eliminamos los hilos. La información es poder si es el poder de todos. Es el momento de generar acuerdos para que el líder pueda tomar decisiones. ¿Vale? Por último, os lanzo esta pregunta que luego espero que me contestéis. Aquí vemos situaciones caóticas y situaciones ordenadas. Ya os digo que si a alguno de vosotros le inspira más el tomarse una Macedonia ordenada, si alguno de vosotros ve la belleza del universo, ve la belleza del cielo estrellado ordenada, pues os he de decir que tenéis que ir a un psiquiatra, estáis enfermos, ir a ver a un médico, no tenéis más remedio, ¿de acuerdo? El caos también es bello, el caos
también es un momento de asumir y tomar oportunidades, ¿de acuerdo? Es el momento de descubrir situaciones nuevas, situaciones en las que nos va a permitir encontrar soluciones y nuevas, vuelvo a decir, oportunidades que den respuesta a situaciones actuales, distintas a las que ya conocíamos, pero no por ello tienen que ser peores. Por último, para terminar, ¿de acuerdo? Vuelvo a Eisenhower, la guerra es el caos, pero para ganarla tenemos que controlar el nuestro y aumentar el del enemigo, ¿de acuerdo? Tenemos que enfrentarnos a esta situación actual, sin lugar a dudas, esta pandemia que nos ha puesto todo patas arriba, ¿de acuerdo? Tenemos que ser capaces de controlar el caos en el que nos movemos, de controlar, de gestionar esta situación de incertidumbre. Es la única manera que tenemos de ganar a ese enemigo que es la oscuridad del futuro, que es el incierto futuro al cual nos vamos a enfrentar, ¿de acuerdo? Estamos en un momento de guerra, estamos en un momento caótico en el que hasta ahora nunca nuestra generación se había enfrentado. Tenemos que demostrar que estamos capacitados, para eso nos han formado, para eso tenemos la mejor preparación, tenemos la mejor educación, tenemos los mejores recursos y la mejor tecnología a nuestra disposición. Por tanto, debemos a nuestros hijos el superar esta adversidad, este enemigo llamado coronavirus y que vamos a superar sin lugar a dudas. Bueno, confío en no haberos aburrido, confío en haberos dado algunas pautas de actuación que os sirvan para poder mantener ese nivel de intensidad, ese nivel de rendimiento en vuestros equipos y que sean capaces de enfrentarse con éxito a esta circunstancia tan adversa y desconocida. Para mí ha sido un verdadero placer y os mando un fuerte abrazo. Ahora, según me indicaba podemos dedicar unos minutos a contrastar ideas. Estaré encantado de responder cuantas consideraciones queráis trasladar. Fer, procedemos como tú digas. Sí, pueden ir escribiendo las preguntas que quieran aportar a través del chat. Han hecho comentarios varios, pero por ahora preguntas no. Pues yo sé dónde lo puedo ver. A ver, sí. En la parte superior, en el globito, que ahí está lo de usuarios y arriba hay un globito que lo tendrás en rojo. Sí. A ver. Diego de Rosente, yo lo veo generalista, no concreta la gestión por coronavirus. Sin lugar a dudas, el coronavirus nos sitúa en una situación de caos, pero el caos de por sí no es nuevo, ¿de acuerdo? Volvía a decir antes, nos vamos a enfrentar a una economía nueva, nos vamos a enfrentar a una situación en la que los sistemas de trabajo van a cambiar, en la que los procedimientos y la realidad actual va a ser completamente nueva. Pero las personas no van a cambiar, ¿de acuerdo? Las personas son exactamente las mismas y los equipos son los mismos. Por tanto, el actuar y las pautas de actuación de las personas con coronavirus o sin ellas son las mismas frente a una situación de caos, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que hay que tener en cuenta no es el matiz del coronavirus, sino la capacidad de dar respuesta a toda situación de caos, sea motivada esta por el coronavirus o por cualquier otra circunstancia. Y para eso debe estar preparado el líder, debe estar preparado el líder y su equipo, ¿de acuerdo? Te dicen que... Vale. Que cómo se premia a un miembro del equipo y no parezca que al resto se les hace de menos. Es lo que parece más difícil siempre que gestione un equipo. A ver, si parece por Tortosa. Sirve para la vida misma, lo tienes que hacer en tu empresa, contratar, es como aplaudir todos los días, hay que proactivo y adaptarse al cambio. Completamente.
Sí, saber todo esto es una suerte que vosotros ya lo han enseñado, Paula, yo lo he conocido. Puede servirnos para meter problemas nuevos, no esperemos la intervención tal. Bueno, no es mi intención que el generalista sea desprestigiar quien haya, ni mucho menos, ya os digo que no es que así no lo interpreto. Vuelvo a insistir en el matiz que decía antes, ¿de acuerdo? Tenemos que ver que la situación post-coronavirus nos va a enfrentar a una situación caótica ya de por sí, ¿de acuerdo? No va a ser distintas situaciones en las que nos enfrentamos, bueno, en situaciones más complejas como una guerra, por ejemplo, o en situaciones de una crisis económica tan intensa, ¿de acuerdo? Lo importante es que seamos capaces de adaptar nuestras pautas de actuación a situaciones caóticas, vengan determinadas por el coronavirus o no, ¿vale? Vale, muy bien. Muy buena intervención, muchas gracias, ha estado muy bien, muchas gracias. Hay informaciones específicas para el tiempo de crisis y situaciones de caos. Ambas se cumplen en el COVID, esa es mi opinión, exacto. Si es que vuelvo a insistir, ¿de acuerdo? El COVID, bueno, pues condiciona las circunstancias, pero el caos es el mismo, sea por COVID o sea por otras circunstancias. Fluido e interesante, muchas gracias. Ha estado muy bien, interesante, muchas gracias. A ver, enhorabuena, Fernando, excelente ponencia, muchas gracias. A ver. Lo que pasa es que no veo aquí preguntas. Hubo una conferencia muy útil, soy militar, intentando con otros militares, bueno, sin lugar a dudas, ¿vale? Muy interesante. A las 16:59 Alberto Fernández ha realizado una. ¿Vale? Yo contesto a José Luis Nuño, que nos dice que sí, la documentación del webinar va a estar disponible y sí, las próximas semanas se colgará la grabación en YouTube. Y si quieres, lo que te decía Alberto Fernández es que cómo se premia a un miembro del equipo y no parezca que al resto se les hace de menos. Es lo que me parece más difícil siempre que gestiono un equipo. La recompensa tiene que ser individualizada al equipo, sin lugar a dudas. De hecho, es uno de los factores más críticos a la hora de trabajar la motivación en las personas. Es muy característico el problema que nos encontramos a la hora de recompensar al equipo por el éxito logrado por el equipo. Aquel que haya trabajado mucho por conseguir ese resultado, sin lugar a dudas, estará alegre y contento. Pero aquel que haya trabajado poco por conseguir ese resultado estará mucho más alegre y mucho más contento que el que se ha esforzado. Por tanto, es una regla básica en todo instrumento de motivación, que la recompensa, ¿de acuerdo?, tiene que ser individualizada y al equipo, ¿de acuerdo? Ya deberíamos tratar de una manera más particular esos porcentajes. Por ejemplo, si hablamos de recompensa económica, pues qué tipo de porcentajes. También podríamos hablar de reconocimientos intangibles, podríamos hablar hay muchos factores que podemos utilizar para premiar, para reconocer esa labor. Esto sería objeto de otro webinar, ¿de acuerdo? Factores de motivación en la empresa. También aquí os he de decir que en situaciones caóticas, ¿de acuerdo?, en situaciones caóticas prima en muchas ocasiones mucho más un reconocimiento, ¿de acuerdo?, y no tanto del jefe, sino de los iguales, que una recompensa tangible, ¿de acuerdo? En un estudio de la Harvard Business School que se hizo a un número importante de directivos preguntándoles sobre aquellos factores que influían de manera directa en su motivación. Los tres primeros factores eran, en primer lugar, el logro en sí mismo, ¿de acuerdo? El logro en sí mismo, el trabajo y el reconocimiento. Y dentro del reconocimiento ponía el matiz de que tenía tanta o más influencia el reconocimiento de los iguales
que el reconocimiento de los superiores. ¿Vale? Tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es, en tu opinión, la diferencia entre un jefe y un líder? Bueno, son muchas, sin lugar a dudas, ¿no? El líder inspira, el jefe controla, el jefe está constantemente pensando en su beneficio propio, no tanto en el beneficio común. El líder tiene una visión más a largo plazo, el jefe tiene una visión a corto plazo, el jefe tiene una visión más de compra-venta, premio-castigo. Bueno, son muchas las diferencias, pero sin lugar a dudas, la nota más característica entre un líder y un jefe es que el líder inspira, el líder influye, el líder es capaz de generar lealtades, es capaz de generar compromisos, es capaz de conseguir que las personas se muevan porque asumen como propia las ideas del líder, aquellas motivaciones, aquella misión que el líder enarbola. ¿Vale? Otra nos dice Daniel García. Hola Fernando, en tiempos de crisis, ¿puede el líder ser reactivo si espera cambios inminentes o ser proactivo es imprescindible a pesar del riesgo que puede suponer? A ver, sin lugar a dudas, en circunstancias tan complejas como las en la que nos encontramos y en cualquier otra circunstancia, el líder tiene que ser capaz de obtener la información que las circunstancias ponen a su disposición, pero eso no implica el ser reactivo, ¿de acuerdo? El líder tiene que intentar siempre adelantarse al futuro a fin de evitar encontrar situaciones de crisis en las que le estallan los problemas. Por tanto, la proactividad siempre tiene que estar presente, pero las guerras las ganan los valientes, no los temerarios, ¿eh? Eso implica que el líder tiene que ser capaz de asumir, de captar la información, los datos, que sus contextos le marcan, las circunstancias, sin lugar a dudas, le ponen en un contexto. Ese contexto puede venir determinado por un movimiento de un competidor, ¿de acuerdo? No significa la proactividad ser siempre el primero en tirarse por el vacío, ¿no? Ni mucho menos, ¿de acuerdo? Proactividad significa contemplar la información a mi disposición, ser capaz de tomar decisiones, aventurarme, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a insistir, las batallas las ganan los valientes, no los temerarios, no confundamos una cosa con la otra, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta una cosa muy clara, ¿de acuerdo? Sin lugar a dudas, es la esfera de influencia, el locus de control tiene que ser proactivo, no tiene que ser reactivo. No nos tenemos que dejar dominar por las circunstancias, sino intentar ser nosotros los que dominamos las circunstancias. Vale, vamos con las dos últimas preguntas. Irune Hernández nos dice que ¿cómo podemos mantener la motivación en los equipos que temporalmente están en ERTE? Bueno, pues intentando, en primer lugar, plantear luces sobre su futuro. Una situación en la que nos actuamos y una situación en la que los equipos se encuentran en ERTE, el mayor miedo que tienen es su actividad futura, ¿de acuerdo? Por tanto, en primer lugar, tenemos que ser muy claros. El líder tiene que establecer las circunstancias para que en el menor tiempo posible, aquellos que estén en un ERTE puedan volver a desempeñar sus responsabilidades. Por tanto, el primer trabajo del líder es eliminar oscuridades, es eliminar todos aquellos obstáculos y frenos que impidan que este equipo pueda volver a desempeñar su actividad. ¿Cómo lo consigo? Transmitiendo información veraz. Oye, estamos haciendo esto, A, B y C. Esperamos conseguir esto, B, C y D, ¿de acuerdo? Creemos que podemos volver a trabajar de manera más o menos normal con este paso, este otro y este otro, ¿de acuerdo? Dando información veraz, intentando eliminar incertidumbres, poniendo todo aquello que esté en nuestra mano para que podamos conseguir que en el menor tiempo posible podamos volver a trabajar, pero tampoco dando falsas esperanzas, ¿de acuerdo?
no engañemos a la gente. Son situaciones muy complicadas y, por tanto, les hacemos un flaco favor si ponemos paños calientes, ¿de acuerdo? O si pretendemos enmascarar la herida, ¿de acuerdo? Pretendemos que es muy humano. A nadie nos gusta dar respuestas y dar respuestas negativas o respuestas que puedan situar al prójimo en una situación muy complicada, ¿de acuerdo? Pero eso, sin lugar a dudas, no significa que la solución sea crear falsas esperanzas. Por tanto, concretando, confianza, certidumbre, respuestas claras, intentar, ¿de acuerdo?, eliminar lo máximo posible esa nebulosa, esa oscuridad que el trabajador que se encuentra en un ERTE tiene delante de sí. Vale, penúltima pregunta. ¿Cuál sería el punto justo para transmitir situaciones difíciles con realismo sin que esto destruya el ánimo del equipo? Y nos pregunta Zenaida Moratilla. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí. ¿Cuál sería el punto justo para transmitir situaciones difíciles con realismo sin que esto destruya el ánimo del equipo? John Kotter es no confundir con Kotler. John Kotter es un gurú del liderazgo de la Harvard Business School. Él afirma que las empresas se enfrentan a dos tipos de cambio, el cambio evolutivo y el cambio rupturista. El cambio deseado es el evolutivo, que es aquel en el que las empresas son capaces de gestionar adecuadamente esa evolución. Pero paradójicamente, el cambio eficaz es el rupturista, ¿de acuerdo?, en el que la empresa cambia o muere. Para que ese cambio rupturista no tenga que quedarse, ¿de acuerdo?, Kotter establece una serie de procesos, una serie de sistemas de trabajo que articulan diferentes fases, y en una de ellas afirma que es preciso crear la sensación de urgencia, ¿de acuerdo? Cuando vemos que nuestra gente tiene miedo, cuando vemos que nuestra gente duda, cuando vemos que nuestra gente no sabe hacia dónde mirar, que mira al líder buscando una respuesta, buscando esa esperanza, ese es el momento de plantear las cosas de forma clara, ¿de acuerdo? De forma clara. Yo no diría contundente ni alarmista, pero sí clara, ¿de acuerdo? Si hubiéramos sido capaces, todas las empresas, de habernos anticipado a esta situación, el cambio hubiera sido evolutivo, no sería rupturista, ¿de acuerdo? Si los líderes hubiéramos sido capaces de aventurar estas circunstancias, deberíamos haber ido preparando, ¿de acuerdo?, a nuestro capital humano, a nuestra fuerza laboral para esta situación, ¿de acuerdo? No lo hemos visto, aunque había constantes signos, constantes datos que nos anunciaban que las circunstancias se estaban poniendo muy mal, ¿de acuerdo? Y nos hemos enfrentado a una situación de cambio rupturista en el que teníamos que cambiar sí o sí, ¿de acuerdo? Por tanto, este es el momento, ¿de acuerdo? Cambio evolutivo o cambio rupturista. Lo ideal sería anticiparnos, no lo hemos hecho. Bueno, es el momento de poner las cosas claras, ¿de acuerdo? Sin alarmismos, pero sí con contundencia y claridad. Vale, y nos dice José Luis Nuño que en esta situación concreta, que si la comunicación clara y transparente tiene mayor relevancia. La comunicación es fundamental. La comunicación tiene que ser ante todo veraz, ¿de acuerdo? Aquí nos enfrentamos siempre a una gran dicotomía, ¿no? El volumen de información frente a la calidad de la información. Es un gran error pensar que cualquier tipo de información tiene que estar a disposición del equipo, ¿de acuerdo? No, a disposición del equipo tiene que estar la información adecuada. La información adecuada que les permita seguir trabajando y seguir manteniendo sus niveles de rendimiento, ¿de acuerdo? Un exceso de información puede convertirse en un cuello de botella, ¿de acuerdo? Pero ello no implica que tengamos que censurar, que tengamos que cercenar la información. Ahí está la inteligencia del líder, ¿de acuerdo? En ser capaz de discernir
qué información es la más relevante para que su equipo funcione, qué información es aquella que puesta a disposición de los miembros del equipo les genera seguridad, les genera certidumbre, les permite tomar decisiones, ¿de acuerdo? No es cuestión de poner a disposición del equipo una multitud de datos que únicamente lo que va a conseguir va a ser bloquear, va a ser generar mayores dudas, entre otras cosas porque no sabremos cuál es el dato más fiable, porque hoy en día tenemos a disposición cualquier fuente de información, un periódico, cualquier estudio de una universidad, que ahora estamos, bueno, pues la universidad de no sé qué, el periódico no sé qué, el informe del Centro Mundial de no sé cuántas historias, ¿de acuerdo? Por tanto, información, lo más importante, veraz, transparente, sin lugar a dudas, pero veraz y transparente es lo mismo, información cierta, ¿de acuerdo? No es cuestión de ocultar, es cuestión de saber poner a disposición la información que el equipo necesita para hacer bien su trabajo, para funcionar, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir, no quiero que se me malinterprete, esto no tiene nada que ver con la censura, no tiene nada que ver con el limitar la información a los miembros del equipo, no, la información tiene que fluir, pero la información adecuada. Vale, pues nos vamos a finalizar nos dicen que si recomiendas alguna lectura. Yo os recomendaría, por un lado, hay varios libros que os recomendaría Peter Drucker, Peter Drucker, sin lugar a dudas, de acuerdo con el Complexity Management, Thomas Davenport, con su libro Capital Humano, de acuerdo, Peter Singer, La organización en tiempos de caos. Un autor español que también os recomendaría, Guido Stein, dirección de personas en tiempos de incertidumbre. Bueno, pues son 3 o 4 lecturas. También sería muy recomendable que si pudierais echáis un vistazo a 2 libros de John Kotter, El líder del cambio, y La sabiduría de los equipos, de John Katzenbach. Bueno, son, como os he dicho, muchos libros, ¿de acuerdo? Ahora tenéis tiempo y además si tenéis problemas de insomnio, pues los recomiendo porque os ayudará a conciliar el sueño, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Fernando, y damos por finalizado el webinar. Pues nada, un auténtico placer. Estoy a vuestra disposición, también a través de Esther o a través de mi LinkedIn, pues estoy a vuestra disposición para resolver y si queréis que continuemos con estas interesantes consideraciones. Ha sido un auténtico placer y vuelvo a insistir, espero haberos dado esas 2 o 3 pautas de actuación que os sirvan para poner en práctica y ayudar a mantener el rendimiento de vuestros equipos. Ponerlo en práctica, 1, 2, 3, no más, pero sí 1, 2 o 3. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Cuidaros mucho.